Muchas personas creen que como saben leer bien, pueden escribir en forma eficiente. Sin embargo, cuando uno lee lo que han redactado, nos encontramos con algo incomprensible o de un nivel básico o infantil, impropio de un estudiante universitario o profesional. Escribir no es lo mismo que redactar, y la lectura de escrituras electrónicas u obras de consumo, superficiales y ligeras, hacen suponer que la redacción es algo simple o sencillo. Se trata de acumular oraciones, una detrás de otra, se piensa. Nada más equivocado. Cognitivamente, el leer o escribir un texto constituye una actividad que exige un alto grado de esfuerzo mental por la complejidad que implica la comunicación verbal y su producto, el texto escrito. ¿Qué es un texto? Una estructura comunicativa donde las partes están relacionadas entre sí, formando un todo o totalidad. Como unidad verbal posee un significado porque cumple tres reglas: adecuación, coherencia y cohesión. Es decir, ofrece al lector a través de un título o frase explicativa la situación o contexto de lo que trata el escrito. Esa es la regla de adecuación. Relaciona la información de las partes u oraciones entre sí, evitando la repetición o redundancia. Esa es la regla de coherencia. Y manifiesta un orden lógico gracias al empleo de conectores lógicos. Esa es la regla de cohesión. Nos centraremos en la segunda regla, la coherencia. ¿Qué ocurre cuando lees algo que no entiendes o que resulta confuso? Dejas de leer. La clave de la comprensión lectora de un texto radica en su redacción. Posee coherencia porque ha evitado la repetición y el desorden de los enunciados que lo conforman. ¿Cómo evitar o corregir las apariciones de los mismos verbos y el uso de idénticos sustantivos al momento de usar la escritura para comunicarnos? Cualquier obra de un escritor que uno lee y admira no ha sido escrita de un solo tirón tal como la leemos. Su autor se ha demorado, revisado y corregido diversas versiones hasta quedar satisfecho. La clave del estilo de un literato radica en la pericia que posee al emplear los elementos de referencia. ¿Cuáles son ellos y para qué sirven? Los pronombres personales, yo, tú, él, ella, nosotros, etc. Los demostrativos, este, ese, aquel, estos, etc. Y relativos, qué, cuál, quiénes, cuándo, dónde, etc. Los sinónimos, algo y nibio para blanco, por ejemplo, etc. Los sobreentendidos y las elipsis, que permiten eliminar las repeticiones y otorgar al texto coherencia. Gracias a estos elementos, la redacción y la lectura de mensajes verbales se tornan no solo actividades comprensibles, sino hasta un placer estético. En tal sentido, quien desee entender textos cada vez más complejos sin angustia, necesita ejercitarse en la redacción y usar estas relaciones de referencia que le facilitarán comunicar sus ideas y propuestas académicas por escrito. Leer y escribir son actividades simultáneas y que tienen un mismo objetivo: saber comunicarnos eficientemente a través del lenguaje. Como siempre, esperamos que lo expuesto les haya sido de utilidad y nos despedimos dejándoles un ejemplo de escritura acumulativa e incoherente y cómo, al aplicar los elementos de referencia para evitar las redundancias, se transforma en un texto coherente, adecuado y cohesionado.